Bienvenidos hermanos y hermanas a este resumen de la semana desde el lunes 21 al viernes 25 de marzo. Abba Padre Internacional te abre las puertas de su corazón y te invita a conectarte con nosotros, a unirnos en oración, a ser partícipe de este gran anuncio al cual nos invita la Cuaresma, que se ha cumplido el plazo, que ha llegado la hora, que el reino de Dios está entre nosotros. Puestos y dispuestos a orar, confirmemos que Dios no nos ha dejado solo y que el Espíritu del Señor quiere venir y manifestarse en nuestras vidas. Oremos para pedir que la fuerza soberana del Espíritu de Dios descienda sobre nosotros. Ven Espíritu Santo. Hermano y hermana, te invito a pedir que la fuerza del Espíritu Santo descienda sobre ti. Ven Espíritu Divino. Ven Santo Espíritu de Dios. Ven Espíritu Santo y manifiéstate en nuestras vidas. Ven Espíritu Santo, llénanos de ti, sácianos de ti. Que tu amor y tu gracia nos conforten, nos ayuden a levantarnos. Bendito y alabado eres, Señor. Gloria y alabanza a tu nombre, Jesús. Te alabamos por tu grandeza, te alabo por tu poder, te alabo porque tú eres el Señor. Gloria, gloria y alabanzas a ti, Señor. Tú eres santo y poderoso. Bendito y alabado eres, Jesús. Damos gracias al Espíritu Santo por este momento de oración y te invito a permanecer clamando a la presencia del Espíritu Santo, que es quien nos fortalece, que es nuestro guía, nuestro paráclito y hace de nosotros hombres y mujeres nuevas. Bendiciones, queridos hermanos, estamos en Momentos de Teología. Hemos iniciado a hablar sobre la vida consagrada en nuestro último encuentro de Momentos de Teología. Y vamos a profundizar en ella, que es la vida consagrada dentro de la iglesia. Habíamos iniciado hablando de que tiene que ver con la profesión de los consejos evangélicos: obediencia, pobreza y castidad. Estos tres consejos evangélicos que están ya dados en los evangelios, y ahí es que lo toman, por eso se llaman consejos evangélicos, son unos consejos que da Jesús para vivir más de cerca su seguimiento. Y esto es lo que hacen estas personas que tienen ese especial llamado de parte de Dios a vivir de una manera más cercana a Él. Entre esto, ellos hacen una profesión de manera solemne ante el público, eso, cuando ellos solemnemente, pues en una orden ya sea aprobada por la iglesia. Ahora antes había la oportunidad de que cualquier obispo aprobara una nueva forma de vida consagrada. Ya no. Ya esto se ha modificado y ya toda nueva orden o nueva vida consagrada debe ser aprobada por el dicasterio para la vida consagrada. Es el que se encarga de eso, allá en el Vaticano. Un gran árbol con muchas ramas es la vida consagrada. El resultado ha sido siempre que Dios es como inmenso y sus dones se desbordan de tal manera que Él inspira a personas a formar de seguir a Dios y por eso es como una rama la vida consagrada, es como un árbol con muchas ramas, se desprenden muchas ramas porque son muchos llamados, muchos carismas dentro de la vida consagrada. Pero esa semilla de ese árbol, claro está, ha sido puesta por Dios y han crecido, en efecto, como muchas formas de vida, algunas solitarias, otras comunitarias. Hay diversas familias religiosas que se desarrollan para el progreso de sus miembros y para el bien de todo el cuerpo de Cristo. Desde los comienzos de la iglesia siempre hubo hombres y mujeres que intentaron con la práctica de los consejos evangélicos seguir con mayor libertad a Cristo e imitarlo con mucha mayor precisión. Cada uno a su manera vivió entregado a Dios, muchos por inspiración del Espíritu Santo
vivieron en la soledad o fundaron familias religiosas que la iglesia reconoció y aprobó gustosa con su autoridad. Yo creo que yo alguna vez les he hablado de eso. En el inicio del cristianismo se dio la persecución religiosa. O sea, mucha gente moría mártir. Murieron muchos cristianos mártires. Y, entre comillas, era uno robarse el cielo. Digo entre comillas porque era la manera más rápida. Todo el que muere dando la vida por Cristo o confesándolo es santo. Cualquiera que muere así es santo y se canoniza. Todo el que muere mártir es santo de la iglesia, canonizable. Por default. Entonces, muchos de ellos pues daban la vida en los circos romanos, en las persecuciones donde se le hacía daño. Y luego, a la iglesia ser ya aprobada por el edicto de Milán, por Constantino el Grande, y que comienza a ser una religión del Estado, ya se deja la persecución. Entonces la gente tiene que vivir el día a día. Entonces hay algunos que se sentían con ese llamado profundo a estar cerca de Dios y el mundo se lo impedía. Ellos sentían que el mundo le impedía llegar a esa perfección, porque eran hombres y mujeres que no estaban llamados a la vida laical, sino a otra vida mayor, de mayor entrega. Entonces se da lo que es la fuga mundi, la fuga del mundo, y se van al desierto. Ahí empiezan los padres del desierto. Algunos se van solos y luego se le van adhiriendo personas, y ellos por eso tienen que crear monasterios. Y de ahí empieza lo que es el monacato primitivo, en el cual hay un abad o uno que les dirige a todos, y todos están en total silencio practicando esos consejos evangélicos. Es un desarrollo que tarda muchos años hasta llegar a ser tal cual le conocemos ahora, pero ellos en la práctica fueron aprendiendo en base a la experiencia cómo tenían que vivir. Porque, por ejemplo, en un principio algunos solamente se dedicaban a la oración y entonces eran muy tentados, y luego la experiencia les llevó a que no podían estar ociosos, tenían que hacer algún trabajo manual, y ahí empiezan ellos a hacer trabajo manual, construcción, huertas, cestas. Hacen algo manual para no distraerse y solamente dedicarse a la oración, porque dedicarse a la oración solamente tiene ese peligro, esa vida solamente pasiva. Hay que siempre estar, aunque sea en la contemplativa, hay que estar siempre con alguna actividad. Y luego así va creciendo, se va evolucionando, llegan otros monasterios donde ya se comienza a hacer una vida conventual, donde se juntan todos para rezar juntos y después cada uno se va a su celda. Hay de estricta observancia, de silencio, y luego hasta que llega el momento de las órdenes mendicantes, en los cuales ya estas personas no pertenecían a un coro, no estaban metidos en un monasterio, sino que ellos estaban en el pueblo, salían a predicar, dígase franciscanos, dígase dominicos, díganse los carmelitas, díganse los jesuitas, las órdenes religiosas. Luego los obispos son los que siempre, antes de lo que le comentaba, tenían que discernir los nuevos dones de vida consagrada, confiados por el Espíritu Santo a su iglesia, y la aprobación de vida consagrada, la aprobación de esa forma nueva, está solamente supeditada a la Santa Sede. De acuerdo, cualquier persona que sienta que el Señor le llama a fundar alguna nueva forma de vida consagrada, necesita la aprobación de la Santa Sede. Entre esas formas de vida consagrada tenemos la vida eremítica. Les hablo un poco sobre ello. Ellos, sin profesar públicamente los consejos evangélicos, los ermitaños, con su apartamiento más estricto del mundo, el silencio de la soledad, la oración asidua y la penitencia, dedican su vida a la alabanza a Dios y la salvación del mundo. Los eremitas presentan a los demás ese aspecto interior del misterio de la Iglesia
que es la intimidad personal con Cristo. Oculta a los ojos de los hombres, la vida eremita es predicación silenciosa de aquel a quien ha entregado su vida, porque Él es todo para Él. En este caso se trata de un llamamiento particular a encontrar en el desierto, en el combate espiritual, la gloria del crucificado. Hay otra también que son las vírgenes y las viudas consagradas. De esa tenemos ya, nos habla hasta el Nuevo Testamento, nos habla de estas vírgenes y viudas consagradas. O sea, dígase desde los tiempos apostólicos. Son llamadas a consagrarse a Él enteramente, con una libertad y mayor delicadeza al Señor, una mayor entrega, de una manera más fina que lo que sería cualquier persona normal, cualquier mujer. Ellas toman esa decisión aprobada por la Iglesia de vivir en un estado de virginidad y castidad perpetua a causa del reino de los cielos, formulando el propósito santo de seguir más de cerca a Cristo. Las vírgenes son consagradas a Dios por el obispo diocesano, según el rito litúrgico aprobado, celebran los desposorios místicos con Jesucristo, Hijo de Dios, y se entregan al servicio de la Iglesia. Por el medio de este rito solemne, la Virgen es constituida en persona consagrada, como signo trascendente del amor de la Iglesia hacia Cristo, imagen escatológica de esta esposa del cielo y de la vida futura. Semejante a otra forma de vida consagrada, el orden de las vírgenes sitúa a la mujer que vive en el mundo, o a la monja, en el ejercicio de la oración, de la penitencia, del servicio a los hermanos y del trabajo apostólico, según el estado y los carismas respectivos ofrecidos a cada una. Las vírgenes consagradas pueden asociarse para guardar su propósito con mayor fidelidad. Por eso hay muchas, no sé si ustedes se han fijado, en muchos obispados hay unas señoras o jóvenes que se consagran para el servicio de la iglesia. No usan un velo ni nada cuanto tal, pero son vírgenes consagradas y están ahí para velar por las cosas del Señor. Y entonces entramos a la vida religiosa. Solamente le voy a dar una introducción a esto y ya continúo en la próxima porque ya nos estamos extendiendo. Es nacida en Oriente en los primeros siglos del cristianismo y vivida en los institutos canónicamente erigidos por la Iglesia. La vida religiosa se distingue de otras formas de vida consagrada por el aspecto cultural, la profesión pública de los consejos evangélicos, la vida fraterna llevada en común y por el testimonio dado de la unión de Cristo y de la Iglesia. La vida religiosa nace del misterio de la Iglesia. Es un don que la Iglesia recibe de su Señor y que ofrece como un estado de vida estable al fiel llamado a Dios y a la profesión de los consejos evangélicos. Así la Iglesia puede a la vez manifestar a Cristo y reconocerse como esposa del Salvador. La vida religiosa está invitada a significar, bajo estas diversas formas, la caridad misma de Dios en el lenguaje de nuestro tiempo. Todos los religiosos, exentos o no, se encuentran entre los colaboradores del obispo diocesano en su misión pastoral. La implantación y la expansión misionera de la Iglesia requieren la presencia de la vida religiosa en todas sus formas, desde el periodo de implantación de la Iglesia. La historia da testimonio de los grandes méritos de las familias religiosas en la propagación de la fe y en la formación de las nuevas iglesias, desde las antiguas instituciones monásticas, las órdenes medievales y hasta las congregaciones modernas. Aquí completo todo eso que le comenté, ese recorrido histórico de la vida religiosa, en el cual están incluidos, pues bueno, ya le comenté, los franciscanos, dominicos, carmelitas, los agustinos, todos esas órdenes religiosas, los jerónimos, han aportado muchísimo a la Iglesia. En cada momento histórico defendieron la fe, ayudaron a propagar el Evangelio, fueron a tierras
a llevar el Evangelio. Entonces han sido muy fecundas para la iglesia cada una de estas órdenes religiosas. Vamos a seguir en nuestro próximo momento de teología, profundizando un poco más sobre la vida consagrada. No te lo pierdas. Muchísimas bendiciones, equipo maravilloso, familia santa, pueblo santo, de este su programa Va Padre Internacional. Un abrazo para todo este maravilloso equipo, un abrazo para ustedes jóvenes, no importando el lugar, la distancia donde usted se puede encontrar, a la hora que puede estar mirando, escuchando todo el contenido que te brindamos día con día. Para mí es un honor, tu amigo y hermano Junior Ramírez. Recuerden seguirme también a través de la plataforma de YouTube como Junior Ramírez del Rosario, Junior Ramírez del Rosario, y por ahí pueden tener algunos contenidos, buena música también y algunas de las prédicas que vamos subiendo a mi canal de YouTube. Aprovecho también para decirte a ti que te ama Dios. Y ese infinito amor es el amor que nos invita a nosotros a dar lo mejor de nosotros, a predicar, a evangelizar y a hablar de Dios a tiempo y a destiempo. En uno de los evangelios podemos encontrar cómo el Señor quiere que tú y yo salgamos. ¿Y salgamos a qué? A proclamar la buena nueva, a proclamar que Él está en medio de nosotros, pero sobre todo a proclamar el año de gracia. También lo dice el profeta Isaías, Isaías 61. El Espíritu de Yahvé me ha ungido y me ha consagrado. Ojalá que en este tiempo nosotros podamos pedir esa consagración. Decirle al Señor, Padre, conságrame. Conságrame a llevar la buena nueva. Conságrame a anunciar tu palabra. Conságrame a emitir, pues que verdaderamente tú vives en mí. Y que otros lo puedan ver a través de mi testimonio. Testimonio, familia. Jóvenes que están allí. No es lo mismo decir Señor sin dar testimonio de ese Señor. Muchas veces estamos diciendo, yo creo en Dios, pero nuestro accionar es totalmente contrario al Dios a quien decimos que le creemos. Y yo te pregunto, ¿qué testimonio estamos dando nosotros? ¿Qué testimonio está dando tú de ese Dios que quiere habitar en ti, que quiere morar en ti, que quiere transformar tu vida? Te hago una pregunta, joven, y a todo el equipo y a todos los que puedan estar viendo esta programación. Hoy, ¿qué pueden ver la gente de nosotros? ¿A quién ven? ¿O a quién ven en nosotros? ¿Ven a Jesús? ¿O ven al hombre o a la mujer que somos? ¿Qué ven de nosotros? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo accionamos? ¿Qué ven de mí en la comunidad? ¿Cómo me ven? ¿Me ven como un hijo de Dios? ¿O alguien por ahí dice, tú eres cristiano, tú eres cristiana? Se te nota que tú tienes a Dios contigo. Se nota que tenemos al Señor. Se nota que Cristo vive en nosotros. Este tiempo preciso es un tiempo de cambio. Tenemos que morir al yo, tenemos que morir a nosotros mismos para que verdaderamente viva Cristo en nosotros. Tenemos que dejar que de nosotros salga el pecado, salga todo lo malo y que habite la gracia del Señor. Como le decía el profeta Isaías 61 nos dice que el Espíritu del Señor, el Espíritu de Yahvé me ha ungido. Tenemos que dejarnos ungir. Tenemos que dejarnos ungir por el Señor. David fue ungido por Samuel. Inmediatamente esta unción llegó a David. David cambió. David se enfrentó al gigante. Nos hace falta la unción de Cristo. Nos hace falta ser ungido. Este es un tiempo preciso, propicio para dejar que el Señor nos unja. Nos unja con su mano, nos unja con su aceite, nos unja con su amor, con un abrazo para así poder accionar, actuar, comportarnos y movernos y estar con los demás. Vamos a pedirle al Señor, Señor, quiero ser ungido por ti. Señor, quiero que tú me unjas. Señor, quiero que tú me bautices. Señor, quiero que tú rompas todas las cadenas, todas las barreras, todos los obstáculos que pueda haber en mí que no me deja reflejarte a ti. Que pueda tener yo que no me deja que otros vean quién tú eres. Rompe los obstáculos, rompe la cadena, pero hoy dame esa unción.
dame esa gracia, dame ese perfume que tanto necesito para seguir hacia adelante, para continuar, para hablar de ti, para llevar tu palabra. Que Dios te bendiga, joven. Que Dios te apapache, que Dios te guarde, que Dios te arrope en bendición y que hoy en su nombre no podamos dejar ungir y que hoy en su nombre no podamos dejar revestir de la gracia, del amor, de la unción, que alguien note que Cristo vive en mí, que Cristo habita en mí, que Cristo mora en mí, que se nos note, que se te note, que se nos note que tenemos a un Cristo que con amor eterno está siempre al cuidado de nosotros. Abrazo familia, abrazo equipo, Dios contigo, Dios con nosotros. Bendiciones. Que Dios te bendiga y te guarde, mi querido hermano y mi querida hermana, su hermano y amigo Henry Valenzuela, y aquí estoy reflexionando. Dice la palabra de Dios en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El mismo Jesús nos dice, yo he venido para que tú tengas vida y vida en abundancia. Y cuánta gente llevando una vida de muerte, con el ánimo muerto, con la motivación muerta, con la oración muerta, con las expectativas muertas. Hay mucha gente apagada, hay mucha gente triste, hay mucha gente sola. Hay mucha gente que lamentablemente no está llevando una vida de gracia. Hay mucha gente que está viviendo porque respira, pero en el fondo están totalmente muertos. Conversaciones muertas, muchas preocupaciones, situaciones difíciles, gente que se está derrotando, gente que no está luchando, gente desmotivada, gente decepcionada, gente sin esperanza, gente sin vida. Jesús te dice a ti y a mí que si tú y yo queremos marcar la diferencia, si tú y yo queremos una vida nueva, si tú y yo queremos levantarnos, ven donde mí, porque yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. En otra traducción dice vida a plenitud. Por eso tú tienes que aprender a vivir. ¿Cómo está tu vida actualmente? Buena pregunta. ¿Cómo está tu vida? Óyeme bien, no definas tu vida simplemente por los problemas. Problemas vamos a tener todos. Problemas vamos a tener todos. El que no quiera problemas, que se cambie de planeta, que quizás en otro planeta no haya, pero problemas van a haber, dificultades se van a presentar. Pero tú y yo tenemos que empezar a tener vida en el nombre de Jesús. Tú y yo tenemos que buscar más de Dios. Tú y yo tenemos que adentrarnos, tú y yo tenemos que insertarnos en una comunidad. Tú y yo tenemos que comenzar a orar, tenemos que comenzar a vivir. Sí, aparecerán muchos influencers, muchos psicólogos que te van a dar consejos, sí, y es válido. Pero el mejor consejo te lo da tu Maestro Jesús. Yo he venido para que tú tengas vida y vida en abundancia. Te doy algunas herramientas para que tú vivas en el nombre de Jesús. Punto número 1, alégrate. Alegría todo el tiempo. La alegría no es un sentimiento, es una decisión. Por encima de los problemas, por encima de las eventualidades, de las situaciones difíciles, yo decido estar alegre. Y alegría no es estar con una sonrisa pintada todo el tiempo, no. Alegría es una actitud que se nota. Que yo sé que van a venir problemas, que yo sé que tendré obstáculos, que yo sé que vendrán eventualidades, situaciones incómodas, circunstancias difíciles, pero yo sé de dónde estoy agarrado. Alegría, alegría todo el tiempo. Punto número 2, cuídate del enojo. Cuídate del enojo. El enojo le echa un balde de agua fría a la alegría, a la motivación, al ánimo.
Recuérdate que enojado Caín mató a Abel. Hay mucha gente que han matado su vida estudiantil, su vida laboral, su vida de pareja. Han matado su vida de iglesia por un enojo. Cuídate del enojo. Maneja ese enojo. Tú y yo tenemos que, cuando nos sintamos molestos, tenemos que hacer una pausa y, como nos dirían algunos psicólogos, cuenta hasta 10 antes de reaccionar. Cuidado con las reacciones. Cuídate del enojo. Punto número 3. Para vivir en abundancia, para vivir a plenitud, maneja la preocupación. Hay mucha gente preocupada porque el día de mañana vendrá. Óigame bien, usted se preocupa en balde. ¿Por qué? Porque aunque usted se preocupe demasiado, el día de mañana como quiera llegará. Deja que las cosas fluyan. Deje que las cosas pasen. Maneja la preocupación. Si vives preocupado todo el tiempo, te vas a enfermar. Se te va a subir o a bajar la presión. Tendrás que ser medicado. Hay personas que por estar tan preocupados en su vida le ha dado un infarto. Maneja la preocupación. Cuidado con la preocupación. Cuidadito, cuidadito. Punto número 4. Evita las tentaciones. Evita las tentaciones. Si tú sabes que tu camino es derecho todo el tiempo, deja de buscar atajos, deja de buscar atajos, deja de buscar quien te comprenda, deja de buscar lo más fácil, la zona de comodidad, la zona de confort. Evita las tentaciones, porque aunque tú seas una persona muy cristiana, el maligno sabe cómo tentarte. Inclusive tentó a Jesús con la misma palabra. Cuidado, evita las tentaciones. Punto número 5, sana las heridas. Sana las heridas. Es tiempo de tomar la decisión de sanar heridas, de perdonar, de sanar. Yo no vuelvo más a esa casa por esto, no vuelvo más a esa parroquia por ese sacerdote, no oro más porque me llamaron la atención. Sana las heridas, porque sano es que tú vas a levantarte y a llegar a otros corazones. Pero enfermo vas a vivir siempre apagado y contaminando al otro. Sana las heridas. Sana tus heridas en el nombre de Jesús. Y por último, para que tú vivas una vida en abundancia, una vida a plenitud, tenga altas expectativas. Yo lo lograré. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo cruzaré el letrero que dice meta. Yo estoy con Dios. Yo puedo. Yo puedo. Dios quiere que tú vivas. Dios quiere que tú vivas en alegría, cuidándote del enojo, cuidando cómo te enojas, manejando la preocupación, evitando las tentaciones, sanando las heridas y teniendo altas expectativas. Porque, hermano y hermana, de aquí nos encontramos en la meta en el nombre poderoso de Jesús. Te invito a suscribirte en mi canal de YouTube, Henry Valenzuela Predicador. Todo el que me está viendo, todo el que me está oyendo, por favor vaya y suscríbase a mi canal. Las obras de Dios las mantiene y las apoya el pueblo de Dios. Y continúe con el contenido de este tu programa. Nos volvemos a encontrar en una próxima reflexión. Dios te bendiga. Conociendo al Espíritu Santo. Seguimos profundizando en el conocimiento de la persona del Espíritu Santo. Y es una gracia que el Señor nos concede, poder conocerle al Espíritu Santo a través de su palabra, que fue inspirada por Él. Y nos dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, y recibiréis la fuerza de lo alto, la fuerza del Espíritu Santo, y seréis mis testigos. Y seréis mis testigos, recibiréis la fuerza de lo alto, el poder del Espíritu Santo, y seréis mis testigos. Nos dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Entonces, ¿qué significa para cada uno de nosotros ser testigos del Señor? En otras palabras, nos está diciendo el Señor,
ser instrumentos en sus manos, ser instrumentos en las manos de Dios. Un testigo es un instrumento en las manos de Dios. Somos instrumento en las manos de Dios. Y ser testigos del Señor significa que hay que ir a reconfirmar a nuestros hermanos en la fe. Hay que dar razón de nuestra fe. Hay que dar razón de nuestra esperanza. Y eso es posible gracias a la acción del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Por eso dice la palabra que para ser testigos hay que recibir al Espíritu Santo. Es decir, para dar a conocer al Señor, para ser instrumentos en las manos del Señor, necesitamos estar revestidos del Espíritu Santo. Porque el testigo va a contar, va a compartir la experiencia de Dios en su vida. Y a la vez va con una misión especial de parte del Señor. Va con un encargo especial de parte del Señor. El testigo es el que le presta sus labios al Señor para dar razón de su fe a los demás. Y para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo, para poder hacer realidad los planes del Señor en nuestra vida. Y a eso nos compromete la palabra, el ser testigos, ser instrumentos en las manos de Dios. Pero para que sea posible esa acción del Espíritu Santo que nos convierte en testigos de los demás, en testigos del poder de Dios, necesitamos también dejarnos revestir por su presencia. Necesitamos ser dóciles a su acción. Necesitamos que en cada momento Él vaya tomando el control de nuestra vida. Solamente cuando estamos en esa actitud de disponibilidad, de escuchar su voz, de obedecer su palabra, es cuando entonces somos testigos auténticos de su verdad. Y solamente de esa forma es como podemos hacer presente a Cristo Jesús en nuestra vida y en la vida de los demás. Pues dejarnos revestir de ese poder del Espíritu Santo para ser testigos de la verdad, testigos de esperanza, testigos de la salvación, testigos de la vida eterna y testigos del poder de Dios en nuestra vida. Ser testigos de las maravillas que Dios va haciendo en nuestra vida. Oiga, hay tantos corazones sedientos de Dios que necesitan testigos de su palabra, que necesitan testimonio de su palabra. Y para eso está usted y yo, para llevar ese mensaje del Señor. Pero necesitamos recibir esa fuerza de lo alto. Necesitamos ser revestidos de ese poder de lo alto para que en verdad podamos ser testigos de la misericordia del Señor. Que el Señor les bendiga, que el Señor les proteja hoy y siempre y les guarde de todo mal y nos permita hacer a todos testigos de su verdad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Hola, ¿qué tal? Esto es JF Proyecto Patrístico. Mi nombre es Juan Felipe Restrepo y soy sacerdote de la Unión Lumen Dei. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, vamos a continuar en nuestros encuentros escuchando a los padres de la Iglesia para ver qué nos dicen ellos acerca del Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Estamos escuchando a San Cipriano, obispo de Cartago, mártir, y ya veíamos cómo él había reaccionado en un primer momento de una forma muy rígida y muy extrema para con los caídos durante esas persecuciones que ejercía el Imperio Romano sobre los cristianos. Recordemos que habían distintos tipos, todos ellos englobados en el término de lapsi, caídos, aquellos que habían ofrecido incienso, aquellos que habían sacrificado a los ídolos y aquellos que, aunque no hubiesen sacrificado u ofrecido incienso, sí que se habían hecho con un documento como que lo habían hecho. Recordemos que San Cipriano tuvo una primera reacción rígida, pero luego, dulcificado por el don del Espíritu Santo, se dio cuenta que si ellos se acercaban, hacían penitencia, reconocían sus pecados y recibían la absolución, esa imposición de manos por parte del sacerdote, ya podían y debían de recibir el sacramento de la Eucaristía, porque este sacramento les iba a dar fuerza para afrontar las persecuciones. Vamos a leer algunos textos. Pero ahora es necesaria la paz no a los débiles sino a los fuertes, y la comunión hemos de darla
no a los que mueren, sino a los vivos, para que a los que incitamos y exhortamos al combate no les dejemos inermes. Fijaros cómo cambia la actitud de San Cipriano y ve en la Eucaristía una ayuda, un arma para no dejar a sus hijos indefensos. No les dejemos inermes y desnudos, sino que les defendamos con la protección de la sangre y del cuerpo de Cristo. Y puesto que para esto se hace la Eucaristía, para que pueda ser protección para los que la reciben. Entonces fijaros cómo piensa en los miembros de la Iglesia como personas que deben de estar armadas, que deben de estar protegidas por la sangre de Cristo. Para que pueda ser protección para los que la reciben, a los que queremos que estén seguros contra el enemigo, armémosles con la defensa de la saciedad del Señor. Porque, ¿cómo les enseñamos o les incitamos a derramar su sangre en la confesión del nombre de Cristo, si a ellos que van a luchar les negamos la sangre de Cristo? ¿O cómo les hacemos idóneos para el cáliz del martirio, si no les admitimos a ellos primero a beber en la Iglesia el cáliz del Señor por el derecho de la comunión? Pues ahí tienes tú, querido mío, a San Cipriano en ese cambio de postura, reaccionando ya de una forma más paternal, más maternal, como la Iglesia, alimentando a sus hijos previa penitencia con el sacramento de la Eucaristía para afrontar el martirio. Vamos a leer alguna más. Más aún, es gran honor y gloria de nuestro episcopado el haber dado la paz a los mártires, para que los sacerdotes que celebremos a diario los sacrificios de Dios, preparemos hostias y víctimas para Dios. Cayó en la cuenta que también él como obispo ejerce su sacerdocio preparando a sus hijos como hostias, como víctimas para un futuro sacrificio en el martirio. Vamos a leer más. Amenaza ahora una lucha más dura y feroz, a la cual se deban preparar los soldados de Cristo, con una fe incorrupta y una virtud robusta, considerando que por eso beben todos los días el cáliz de la sangre de Cristo, para poder derramar ellos mismos la sangre por Cristo. Aquí tenemos también un testimonio ya en el siglo III de la celebración diaria del sacramento de la Eucaristía. Repito, por eso beben todos los días el cáliz de la sangre de Cristo, para poder derramar ellos mismos la sangre por Cristo. Y aquí también San Cipriano nos deja ver que los miembros de la Iglesia recibían el cuerpo de Cristo y así se armaban como con una espada para afrontar el martirio. Armemos también la diestra con la espada espiritual para que rechace con fortaleza los funestos sacrificios. Claro, porque el martirio, por supuesto, que tiene ese aspecto martirial, ese aspecto de sumisión, de no importarle su vida, pero es que con esa espada de la fe, con esa espada espiritual que recibe en el sacramento de la Eucaristía, aparta los sacrificios. No quiero quemar incienso a vuestros ídolos, no quiero ofrecer sacrificios, quiero, si así se considera, morir por Cristo Jesús. Armemos también la diestra con la espada espiritual, para que rechace con fortaleza los funestos sacrificios, para que acordándose de la Eucaristía, la diestra que recibe el cuerpo del Señor le abrace a Él mismo, ella que al poco tiempo ha de recibir del Señor el premio de las coronas celestiales. Entonces, el fiel cristiano recibiendo el cuerpo de Cristo se arma de esa espada espiritual, y esa mano que recibió el cuerpo de Cristo y mantuvo su confesión, luego de la mano de Cristo Jesús recibiría la corona y el premio por su confesión. Pues bien, queridos míos, hasta aquí JF Proyecto Patrístico, y hoy hemos contemplado cómo San Cipriano se preocupa ya de que sus feligreses tengan la comunión eucarística para recibir esa fuerza, esa protección y esa espada espiritual para confesar el nombre de Cristo Jesús. Hasta la próxima. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. Hemos empezado a ver
cómo anular los maleficios. Hemos dicho que lo primero es perdonar y que hemos advertido también que, claro, que se le desea la conversión a la persona que ha hecho el maleficio y que el problema que hay es que cuando se empieza a rezar, si esa persona se cierra a la conversión y no rectifica, se le puede volver en su contra, ¿no? El maleficio que ha proferido, ¿no? Porque ya digo que las cosas, estos temas son temas muy delicados, ¿no? Me acuerdo de una chica que con su madre estaba haciéndole maldición a la mujer con la que estaba saliendo su hermano, y empezamos a orar. Esa persona había quedado poseída, empezamos a orar y resultó que al poco tiempo falleció esta chica. Y en las oraciones, cuando estaba en trance la cuñada, bueno, la que iba a ser en el futuro la cuñada, pues se aparecía la muerta, con una furia, con un tremendo, se manifestaba, porque estaba totalmente, todavía no había aceptado su muerte, estaba totalmente perturbada y se le había vuelto en su contra. O sea, cuando se reza, pues es que puede crear una pantalla de protección que haga que le rebote a la persona y que entonces que desistan Hay que saber que normalmente cuando se padece un hechizo, los brujos, como viven de eso, pues cada X tiempo llaman al cliente a decir, oye, vamos a renovarlo, no vaya a ser y tal, y se vuelven adictos. Son gente que tienen una adicción que es tremenda. Hace poco hablaba con una persona que iba a dar un testimonio en un retiro sobre su conversión. Entonces contaba eso, que era adicta totalmente a una bruja, y entonces que iba, le consultaba todo, tal, es una periodicidad, ¿no? Bueno, pues cuando se realizan maldiciones, pues tienen que renovarlas. Hay gente que me dice, oiga, me he dado cuenta que el día 26 de todos los meses empiezo a ponerme malísimo, y tal, y digo, bueno, pues es muy probable que ese sea el día que el brujo llame a tu malefactor, a su cliente, para decirle, oye, si me pagas, vuelvo a renovar el hechizo y tal. Porque estas cosas las renuevan, ¿no? Porque entonces, pues ese es el punto. ¿Cómo hay que hacer para anular un hechizo? Primero, protegerse. Después de perdonar, lo primero es sellarse con la sangre de Cristo para que no surtan efecto las maldiciones cada vez que se renueven. Luego hay que emplear los sacramentales del agua, de la sal, como protección, y del agua y del aceite exorcizados para sanar los perjuicios a la salud que hayan producido esos hechizos. A veces es asombroso que una persona que está con unas molestias se hace la señal de la cruz con aceite exorcizado, o bebe un poquito de agua exorcizada con una gotita de aceite exorcizado, y que mano de santo, ¿no? Entonces, pues, ya también he dicho cómo la mezcla de esos tres sacramentales es útil para detectar las brujerías. Entonces, pues se pone un dedito de agua, se le echan 2 o 3 granitos de sal, una gotita de aceite y se deja. Entonces a veces pues se produce eso, se evapora inexplicablemente el agua de manera inmediata, se empieza a aparecer sal que no se había echado y aparecen unas imágenes que revelan, que están poniendo en evidencia el hechizo que existía, ¿no? Otras veces, pues, recuerdo casas en las que la familia percibía ruidos, golpes, ventanas que se abrían y se cerraban, que se encendían y apagaban electrodomésticos, y entonces, pues, por las características de lo que pasaba, yo llegué a la conclusión de que no se trataba de un espíritu maligno, sino del alma de algún familiar que había sido invocado por otro pariente para perturbar a la familia,
o de un familiar que estaba reclamando oraciones, llamando la atención para que ofrecieran sufragios. Y siempre que se hace eso, se ofrecen misas, se ofrecen rosarios, desaparecen las perturbaciones, ¿no? Entonces, pues también pues, me he encontrado con casos en que se notan influencias negativas en los negocios, cosas de ruina, y entonces pues en cuanto se recurre a la oración, pues o se ponen esos sacramentales en las habitaciones, se manifiesta enseguida que está habiendo pues algo especial, que está habiendo unos hechizos, ¿no? Entonces se reza, se hace la oración contra maleficios y aquello pues desaparece. Es importante que los afectados hagan esa oración, es importante que el ministro ordenado, sea un diácono, sea un sacerdote, y cuanto más si se consigue que sea un exorcista, pues sacerdote exorcista o obispo exorcista, pues que hagan esa anulación, esa cancelación, esa destrucción de los decretos, de los hechizos, de a lo mejor es un hechizo, una maldición intergeneracional, ¿no? Que sea pues el típico masón que ya en los últimos grados, para subir de nivel, pues consagra a sus descendientes o a unos descendientes concretos, los consagra a los diablos, ¿no? Y entonces se produce pues, en la familia unas maldiciones, ¿no? que hay que anular y que hay que destruir, ¿no? Entonces, pues eso. Advierto que cuando se ha utilizado un vasito para detectar si ha habido alguna maldición, pues cuando se limpian conviene no echar por el fregadero o en el inodoro el contenido de esa sal, ese aceite, ese agua, a lo que se friega, sino echarlo en una palangana y echarlo en el alcantarillado, ¿no? Porque si no pueden atascarse y pues y producirse que se estropeen las cañerías, que me acuerdo un caso de que se pasó eso, entonces llamaron al fontanero, el fontanero con las guías no conseguía desatascar, y entonces la madre de familia se acordó que tenía aceite exorcizado en su dormitorio, le dijo a su hijo, vete a por ese aceite tal, pero mamá, tú tráetelo. Y entonces echó unas gotitas ante el estupor del fontanero que no daba crédito, y no, es que esto puede servir y tal, y entonces volvió a meter la guía y todo se había desatascado, ¿no? Entonces, pues el fontanero se quedó epate, ¿no? Y claro, esta señora no dijo qué es lo que contenía, ¿no? Qué tipo de aceite era el que estaba utilizando, ¿no? Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Así despedimos este resumen de la semana, agradeciendo a Dios la oportunidad por todos los hermanos que hacen posible los diferentes segmentos de este programa. Damos gloria y honra al Señor. Abba Padre te invita, hermanos y hermanas, a que aún hay tiempo. Dios escucha el clamor de su pueblo. No te desesperes. Es posible que estés afligido, afligida por lo que te ha tocado vivir. Recordemos las palabras de San Pablo a los romanos. Todo obra para bien para los que aman al Señor. Que Dios nos continúe bendiciendo y la fuerza del Espíritu Santo nos acompañe. Hasta la próxima. Permite que
quise escuchar tu